Hola a todos, bienvenidos al programa. Hoy vamos a seguir los asesinatos de Joseph Kallinger y de su hijo. Nació como Joseph Lee Brenner III el 11 de diciembre de 1935. Tras ser abandonado por su madre y su padre en diciembre de 1937, fue entregado a una familia de acogida. Mientras estuvo en acogida, su madre lo visitaba una vez a la semana. Por aquella época desarrolló miedo a la separación. El 15 de octubre de 1939 fue adoptado por Stephen y Anna Kallinger. Sus padres adoptivos eran una familia terrible. Le sometieron a graves malos tratos, como azotes, martillazos y quemaduras con hierros candentes. En septiembre de 1943, Kallinger fue operada para extirparle una hernia, consecuencia de los malos tratos. Tras recibir el alta del Hospital St. Mary, su familia dijo que los médicos le habían dicho que la habían operado para mantener a su pájaro pequeño y fuera de servicio. Pájaro era la palabra que utilizaba Kallinger para referirse a los genitales. A principios de 1944, Kallinger fue golpeado 4 veces en la cabeza con un martillo por su madre porque quería ir de excursión al zoo. Corría por la casa, golpeándose la cabeza contra paredes y mesas mientras su madre le perseguía con una escoba. En el verano de ese mismo año, una pandilla de chicos mayores abusó sexualmente de ella tras amenazarla con una navaja. Unos años más tarde, a la edad de 13 años, hizo agujeros en la pared para masturbarse. Colgaba fotos de hombres y mujeres en la pared. También llevaba un cuchillo para obtener satisfacción. Para conseguirlo, empezó a cortar y apuñalar las fotos. Fue en esta época cuando empezaron sus tendencias violentas. En 1951 comenzó un romance con Hilda Berman. Su familia no aprobaba que fuera visto por ella y le pidió que dejara de hacerlo, pero él continuó con la relación. Ese mismo año, Dios le dijo a Kallinger que tenía la misión de curar y salvar a la gente a través de sus pies. Durante los 11 años siguientes, realizó más de 40,000 experimentos en los pies de otras personas gracias a esta visión. Dejaría la casa de sus padres y se mudaría a la suya propia, pero seguiría trabajando como zapatero en la tienda de su padre. Por primera vez, tenía amigos de verdad. Empezó a beber, a jugar al billar y al póker. A los 17 años, Kallinger dejó la escuela para casarse con su primera esposa, Hilda, con la que tuvo 2 hijos. Más tarde, Hilda le abandonó por otro hombre debido a la violencia doméstica que sufrió durante su matrimonio. En 1958, tras salir de un hospital psiquiátrico, volvió a casarse. Ese mismo año, llegó a prender fuego a su casa para divertirse. Recibió $1,600 de la compañía de seguros contra incendios. En los años siguientes, volvió a incendiar su casa en 2 ocasiones más. En julio de 1959, ingresó en un hospital estatal por intento de suicidio. Kallinger tuvo 5 hijos con su segunda esposa. Era un maltratador en potencia. En 1972 tenía 6 hijos en casa, 2 de ellos de su primer matrimonio. El 23 de enero de ese año marcó con un hierro candente el muslo de su hija mayor por haberse escapado de casa. Una semana después fue detenido por abuso de menores, pero se le declaró incapaz de comparecer en el juicio. Estuvo detenido durante 60 días para someterse a un examen psicológico y finalmente fue declarado apto para ser juzgado en junio. Fue declarado culpable de abuso de menores y condenado a 4 años de libertad condicional con tratamiento psiquiátrico obligatorio. A mediados de 1974, se informó de que Kallinger sufría alucinaciones persistentes. Mantenía conversaciones con una cabeza sin cuerpo a la que llamaba Charlie y recibía órdenes divinas de Dios. Estas órdenes incluían el asesinato y la mutilación genital de niños. Le contó estas órdenes a su hijo Michael, de 13 años. Kallinger le pidió a Michael que le ayudara a cumplir los mandamientos divinos. Michael aceptó con entusiasmo. Al fin y al cabo, se trataba de órdenes divinas. No se podían cuestionar. 11 días después, mataron a su primera víctima, José Collazo, un joven puertorriqueño de Filadelfia.
En julio de 1974, Callinger suscribió una póliza de seguro de $45,000 contra Joe Jr. y su hijo pequeño. La segunda víctima de Callinger y Michael sería su propio hijo, Joe Jr. El primer intento de Callinger fue arrojarlo por un acantilado mientras trataba de fotografiarlo. No lo consiguió. En su segundo intento, se llevó a Michael y a Joe con él de camino a cometer un incendio provocado. Intentó atrapar a Joe en un remolque en llamas. Tampoco, en esta ocasión, tuvo éxito. 3 días después, Callinger y Michael consiguieron matar a Joe. Lo ahogaron en una obra de demolición. Las autoridades encontraron su cuerpo sin vida el 9 de agosto de 1974. Callinger fue interrogado como sospechoso de asesinato, pero no había pruebas suficientes para acusarle. Como no se pudo determinar la causa de la muerte, la compañía de seguros se negó a pagar la póliza. Más tarde, Callinger confesó haber estrangulado a Joe Jr. El 24 de noviembre de 1974, Callinger y Michael continuaron su racha criminal. Entraron en una casa de Lindenwood, Nueva Jersey, pero no había nadie. El 3 de diciembre de 1974, secuestraron a 4 mujeres mientras jugaban al bridge en Susquehanna Township, Pensilvania, y robaron $20,000 en objetos de valor y dinero en efectivo. El equipo padre-hijo también mantuvo cautiva a Pamela J. en su casa de Homestead, Maryland. La obligaron, a punta de pistola, a realizar actos sexuales con Callinger. El 8 de enero de 1975, Didi Romaine y su hijo Robert estaban en casa de su madre cuidando de su abuela enferma, mientras el resto de la familia estaba fuera. Hacia el mediodía, vio que un hombre y un niño se acercaban a la casa. Callinger se presentó como un vendedor llamado John Hancock. Cuando le preguntó a Didi si había alguien más en casa, ella se puso nerviosa y le dijo que se fuera. Callinger sacó entonces una pistola y entró por la fuerza en la casa. El ruido del forcejeo hizo que Robert entrara en la habitación. Al ver a su madre forcejeando con un hombre extraño, Robert gritó asustado. Callinger apuntó la pistola a la cabeza de Robert y le ordenó: «Esto es un robo, haz lo que te digo y nadie saldrá herido». Se metió la pistola en el bolsillo y sacó un cuchillo grande. Callinger volvió a preguntar a Didi si había alguien más en la casa. Didi le dijo que solo estaba su abuela postrada en la cama. Al parecer, él no la creyó. Callinger envió a Michael a confirmar que, efectivamente, estaba postrada en la cama. Michael lo confirmó. Callinger llevó a Didi a una habitación libre y le pidió unas tijeras. Didi dijo que no sabía dónde estaba. Después de taparle la boca y los ojos con cinta adhesiva, le ordenó que se quitara la ropa. Cuando se negó, la desnudó. Le ató las manos y los tobillos con un cable eléctrico. A continuación, Callinger pidió a Michael que comprobara que la puerta principal estaba cerrada. Poco después, Randy, la hermana de Didi, volvió a casa. Se sorprendió al encontrar la puerta cerrada y llamó al timbre. Justo cuando Randy intentaba abrir la puerta, Callinger la abrió y la arrastró al interior. Le puso una pistola en la cabeza. Dijo que se trataba de un robo. Cuando le pidió dinero, Randy le dio $5. La llevó a la habitación donde tenía a Didi y Robert. Cuando Randy entró en la habitación, empezó a asustarse, pensando que estaban muertos. El asesino le permitió comprobar que estaban vivos para calmarla. Callinger volvió a pedirle dinero y Randy le dijo que había algo más en la caja de la cómoda. Ordenó a Michael que comprobara la caja mientras él la robaba. Randy obedeció mientras Michael sacaba el cuchillo y le preguntaba si había alguien más en la casa. La ató como había hecho con Didi, le dio la vuelta y se dio cuenta de que también estaba menstruando. Estaba furioso. Algún tiempo después, Edwina volvió a casa y encontró la puerta cerrada. Estaba con Retta y el novio de esta, Frank Welby. Edwina se había adelantado para llamar al timbre cuando Callinger abrió la puerta con una pistola. Les dijo que hicieran lo que él decía y nadie saldría herido. Les ordenó que entraran en el salón.
Edwina y Retta estaban en un lado de la habitación y Frank en el otro. Kallinger les quitó las joyas mientras Michael apuntaba con una pistola a la cabeza de Frank. Luego les ató los pies con la cuerda de una cortina. Kallinger ató las manos de Frank con su propio cinturón. Después ordenó a Michael que atara las manos de las mujeres. No le costó atar las manos de Retta, pero las de Edwina sí. Kallinger le dijo que no se preocupara, que era lo bastante mayor como para no ser un problema. Ambos salieron de la habitación para registrar la casa en busca de objetos de valor. En ese momento sonó el teléfono, pero lo ignoraron. Poco después volvieron a llamar a la puerta. Kallinger salió de nuevo a abrir. Era su vecina Maria Fasching, una enfermera de 21 años. Maria también fue obligada a tirarse al suelo. Es posible que Kallinger viera a Frank, el único rehén adulto, como una amenaza para sus planes. Kallinger le sacó un pañuelo, le amordazó, le vendó la cara y le ató con una brida. Frank apenas podía moverse. Kallinger le ordenó ir al sótano, donde le habían quitado los pantalones y la ropa interior. El asesino cogió su cuchillo y lo acercó a la base de sus genitales y le dijo que se los cortaría en cuanto se moviera mal. Poco después, Frank oyó quejarse a Maria mientras la bajaban al sótano. Frank no podía ver lo que ocurría, pero oyó lo que le estaban haciendo a Maria. Mientras Kallinger atacaba a Maria, le pidió que le arrancara los genitales de un mordisco. Por supuesto, Maria se negó. La negativa volvió loco a Kallinger. Cogió un cuchillo y le hizo un gran corte en la garganta. Antes de que se diera cuenta, la vecina estaba muerta. Michael estaba arriba vigilando a las mujeres durante el ataque. Edwina tenía tanto miedo de que sus hijas fueran las siguientes que se levantó de un salto y salió cojeando por la puerta principal. Michael gritó inmediatamente: «¡Alguien se ha escapado!» Y las cosas cambiaron. A raíz de esta situación, Kallinger y Michael también empezaron a huir de la casa. El fugitivo avisó inmediatamente a la policía. Cuando el sargento Robert R. McDougall y su compañero, el sargento Henry Alston, llegaron a la casa, no sabían lo que se iban a encontrar dentro. Los policías no tardaron en registrar el resto de la casa y se dieron cuenta de que los agresores habían huido. Todos los habitantes de la casa estaban ilesos, excepto Maria. La policía estaba desconcertada. La mayoría de los habitantes habían sido desnudados o semidesnudos y agredidos sexualmente. Se difundió una descripción de los Kallinger y se alertó a todo el departamento de policía de Leonia. Kallinger había sido descuidado durante su huida. Se deshizo de una camisa ensangrentada cerca del lugar de los hechos. Los agentes pudieron rastrear la camisa hasta su casa. El 17 de enero, los Kallinger fueron detenidos en una redada conjunta de las autoridades federales y estatales. 2 meses después, los tribunales dictaminaron que Michael era culpable, pero redimible. A cambio de declararse culpable de 2 cargos de robo, se retiraron los cargos de asesinato. Quedó en libertad condicional hasta que cumplió 25 años. El primer juicio de Kallinger en Pensilvania terminó con el veredicto de un jurado en junio de 1975. 3 meses después, en un nuevo juicio, fue declarado culpable de 9 cargos y condenado a penas de entre 30 y 80 años de prisión. El juez dijo de él que era un hombre malvado, completamente vil y depravado. En octubre de 1976, Kallinger fue declarado culpable del asesinato de Maria Fasching en Nueva Jersey. Fue condenado a cadena perpetua, incluido el tiempo cumplido en Pensilvania. En prisión, Kallinger era propenso a los arrebatos violentos. En marzo de 1977 se prendió fuego. Un mes después, atacó a un compañero y prendió fuego a su propio bloque. En marzo de 1978, en un ataque no provocado, degolló a un compañero. Su víctima sobrevivió por suerte. En una entrevista realizada 10 años después, Kallinger declaró que seguía teniendo el deseo de masacrar a todo el mundo y que más tarde quería suicidarse y convertirse en Dios. En la cárcel, adujo una razón increíble para hacerlo. Le dijo al psicólogo de la prisión
que una cabeza cortada, llamada Charlie, se paseaba por su celda. Le decía lo que tenía que hacer y en general era responsable de sus actos. Una vez, cuando lo encontraron durmiendo en el suelo de su celda, le dijo a un guardia que Charlie se había apoderado de su catre y no le dejaba dormir en él. Intentó suicidarse en varias ocasiones, cortándose superficialmente las muñecas e intentando estrangularse con una colcha de plástico. Profería insultos en la cárcel y seguía perturbándose día y noche hasta que fue extraditado a Nueva Jersey el 13 de septiembre de 1976. Al salir de la prisión, los guardias, evidentemente aliviados de verle marchar, gritaron tras él: «No olvides llevarte a Charlie contigo». Mientras tanto, Callinger también fue juzgado y condenado por los asesinatos de José Collas y su hijo, Joseph Jr., lo que aumentó su condena a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Tras varios intentos de suicidio y huelgas de hambre religiosas, en 1990 fue trasladado brevemente al Hospital Mental Estatal de Fairview, en Pensilvania. Desde allí, Callinger fue trasladado de nuevo al Instituto Correccional Estatal de Cresson, donde sufrió un ataque en la enfermería de la prisión el 26 de marzo de 1996, durante el cual se ahogó hasta morir en su propio vómito.